Muy buenos días y bienvenidos en nombre de MC Mutual a este webinario en el que les explicaremos el nuevo aplicativo de siniestralidad de la entidad. Yo soy Miguel Ángel Pérez, soy el responsable del Departamento de Gestión de la Prevención, ¿no? Y nuestro objetivo sería explicarle las nuevas funcionalidades de MC Digital, la forma de generar pues, los distintos documentos que contiene el aplicativo y la utilidad que entendemos que tiene cada uno de ellos. Decirles que el aplicativo está dentro del entorno de MC Digital, igual que ocurría con los informes y documentos anteriores, ¿no? Que ahora más adelante les explicaré, ¿no? Y que se engloba dentro de lo que es el plan estratégico de la entidad, fruto de el análisis de las necesidades de tanto empresas, trabajadores autónomos y asesores laborales en materia de siniestralidad al objeto de reducirla y mejorar las condiciones de trabajo. Voy pasando un segundo. La ponencia, pues yo doy la parte introductoria y será compartida por mi compañera Virginia San Juan, técnica del Departamento de Gestión, y Sonia Alonso, técnica del Departamento de Desarrollo de Proyectos. Ahora más adelante ya les explicaré la temática que explicará cada una y que desarrollará cada una. El contenido, como han podido ver ustedes en la hoja de inscripción, parte de la presentación de las nuevas funcionalidades de MC Digital, que es lo que yo les voy a explicar, una breve pincelada de todo, para que luego pues, Virginia San Juan entre en el acceso al aplicativo y generación de documentos, explicándole cada uno de los documentos, cómo se generan y desde dónde se accede. Para a continuación, Sonia, pues hablarle del contenido del certificado, del informe genérico, del informe personalizado y de los listados de siniestralidad, así como de la utilidad e interpretación de cada uno de los ítems o apartados, ¿no?, que puedan contener. Claro, nuestro objetivo es, con el desarrollo de este aplicativo y sus funcionalidades, ha sido, entendemos que muy claro, ¿no? Partiendo de las necesidades que ustedes nos plantearon al inicio del proyecto en el año 2020, nosotros pues elaboramos un proyecto en el cual pues pretendíamos atender sus necesidades que se encuentran englobadas en las necesidades legales, en muchos casos, ¿no? De investigar accidentes, de hacer un seguimiento de accidentes, actividades de coordinación de actividad empresarial, etcétera, ¿no? También hemos querido mejorar tanto el contenido en cuanto a la información y calidad de esta, y formato y accesibilidad, al objeto de que pues satisfacer sus necesidades y mejorar la experiencia que pudieran tener, haciéndolo más ágil, más intuitivo y sobre todo más útil, evitando pues dar o proporcionar información que no aporte valor a la organización de cara pues a la gestión de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Decirles que, claro, con la puesta en servicio de este aplicativo, lo que sí que deja de estar en funcionamiento sería el informe de absentismo por contingencia profesional, el informe de siniestralidad, el informe evolutivo de siniestralidad. Estos tres documentos han dejado de estar en servicio por el hecho de que ya se encuentran incluidos en las distintas funcionalidades que le voy a presentar y ampliados en su mayoría, en la mayoría de ellos. Y las nuevas funcionalidades serían, por un lado, el certificado de siniestralidad. Claro, hasta ahora no teníamos en la entidad un certificado que se generase de forma automática y que fuera de acceso inmediato a la empresa. Hasta ahora lo que ocurría es que sí, cualquier empresa
o trabajador autónomo requería de un certificado, se le hacía de forma manual. Perdón. A partir de ahora, todas las personas que tienen acceso a MC Digital y a estas funcionalidades, ¿no?, tendrán el acceso a este certificado. Y este certificado, tiene pues unas particularidades, ¿no? Y es que va firmado digitalmente en todos los supuestos, no es opcional, lleva código seguro de verificación al objeto de garantizar que en cualquier momento, luego se explicará a mi compañera Sonia cómo, en cualquier momento puede ser recuperado idéntico documento con idéntica información, y esto es muy importante a efectos de los usos que puede tener, y en formato PDF. Claro, la utilidad básica de este tipo de certificados suele ser, por las demandas que hemos tenido, de coordinación de actividad empresarial y licitaciones. No obstante, en algunos supuestos nos los han requerido empresas para presentarlos a requerimiento de la Inspección de Trabajo u otras actividades en casos de grupos de empresas, etcétera. La segunda funcionalidad sería el informe genérico de siniestralidad. El informe genérico, lo básico es que presenta toda la información relativa a la siniestralidad de la empresa que es indispensable para la gestión, más allá de otros aspectos que les voy a comentar ahora. De cara a la gestión, pues la normativa establece pues una serie de obligaciones para cualquier empresa, independientemente de su tamaño. La información que contiene este informe le ayuda a tener toda esta información de una forma fidedigna, dado que parte de la base de datos, toda la información que le estoy comentando, parte de la base de datos de la entidad, que es la que ustedes comunican vía Delta o por la plataforma que toque, dependiendo de la comunidad autónoma. Este informe tienen ustedes la opción de requerirlo con firma digital y, por consiguiente, en formato PDF y con código seguro de verificación. Es útil, además de para lo que les he comentado, que es lo básico, ¿no?, el análisis, gestión y control de la siniestralidad de la empresa, para actividades de coordinación de actividad empresarial, licitaciones a veces, en ocasiones, ¿no?, dependiendo de la plataforma, ¿no?, que se utilice para coordinación, pues no es suficiente con un certificado de siniestralidad. Entonces, hay plataformas que requieren la presentación de un informe más completo, pero lo que sí que te requieren todas es que vaya firmado y autentificado. En este caso, pues cumple estos requisitos igualmente. En la siguiente funcionalidad que le ponemos a disposición sería el informe personalizado. Lo que es el informe genérico está pensado para todas las empresas. El informe personalizado es un paso más. Está dividido en secciones, como verán más adelante, contiene el informe genérico de siniestralidad y dispone en las secciones de múltiples opciones de elección, atendiendo a los parámetros que yo quiera analizar en mi empresa. Por este motivo, como se puede llegar a un desglose más elevado, es interesante. Nosotros hemos establecido aproximadamente una plantilla de 50 trabajadores, ¿no?, como promedio, para que ese informe pueda ser de mayor utilidad. Este informe también, si se requiere, tiene la opción de pedirlo con firma digital y con código seguro de verificación en formato PDF. Como les decía, ofrece muchas más variables de análisis, y hay una cosa muy importante, ¿no?, sobre todo para empresas de un tamaño grande y sobre todo también para grupos de empresas, ¿no?, que permite identificar tendencias, orientación de la siniestralidad según múltiples variables. Todos estos informes, tanto el genérico como el personalizado, respetan, y luego ya lo verán, y están absolutamente alineados con los criterios del Instituto Nacional de Estadística, como ya ocurría en el pasado. Pasa es que hemos actualizado determinados aspectos, ¿no?, y bueno, a día de hoy está pues muy alineado. Y por último, está
el listado de siniestralidad. Es un listado, como el nombre indica, ¿no?, en el que figuran las contingencias profesionales, y esto es muy importante, con comunicación oficial. Toda la información que se proporciona tanto en el certificado, en el informe genérico o en el informe personalizado, son comunicaciones oficiales que la empresa pues, ha gestionado, siempre y cuando esté dentro de los plazos de comunicación. El formato en el que se presenta es un formato Excel que permite la manipulación. Manipulación me refiero si yo requiero hacer otro tipo de estadística para mi empresa o para lo que sea, ¿no? La información la tengo ahí recogida de parte de accidente. Y una cosa muy importante es que presenta por separado los accidentes con baja, accidentes sin baja y enfermedades profesionales. Y como les decía, contiene la información empleada en los otros informes y certificado. Claro, ustedes me dirán, bueno, claro, pero ¿todo el mundo tiene acceso a todo? Pues no. Inicialmente lo que hemos hecho ha sido establecer dos niveles de acceso. Un rol básico, que sí que tiene acceso todo el mundo, en el cual se tiene acceso al certificado y al informe genérico de siniestralidad, que es lo que les decía, ¿no?, que está pensado para empresas más pequeñas. Y luego el rol avanzado, que tiene acceso a todas las funcionalidades. A día de hoy, lo que hemos hecho desde MC Digital es aquellas empresas que ya tenían los accesos a los informes anteriores, se les ha otorgado los idénticos accesos. Lo que sí que ocurre es que, bueno, si ustedes, imaginemos que solo tienen el acceso al rol básico, ¿no? Y quisieran el acceso avanzado, pues bueno, lo pueden hacer desde esta dirección de correo. Igual que si tuvieran cualquier problema con relación a la funcionalidad. El resto de dudas que tengan que ver más con el contenido, con la interpretación de resultados o datos o comparativas, etcétera, ¿no?, pues lo pueden gestionar a través de nuestros responsables de gestión del mutualista o los técnicos de actividades preventivas o persona de contacto que ustedes tengan en su empresa. Ya para finalizar, porque mi parte es más introductoria que otra, que otra cosa, ¿no? Las preguntas que se les puedan ir ocurriendo o puedan ir teniendo, las pueden realizar a través del icono que tienen en el chat, en icono de preguntas y respuestas. Clicando allí pueden plantear la pregunta o la cuestión que ustedes vean, ¿no? Nosotros, al finalizar la sesión, después de mi compañera Sonia, abriremos una ronda de preguntas, ¿no?, que iremos leyendo y tendrán cabida pues las que tengan hasta concluir la sesión a las 11:30. El resto de preguntas que queden sin contestar las responderemos por email. Y ahora, sin más, ya doy paso a Virginia San Juan, que les explicará el acceso al aplicativo y generación de documentos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo soy Virginia y, bueno, junto a mi compañera Sonia os explicaremos el acceso al aplicativo y la generación y el contenido del informe. Yo os explicaré primero el acceso al aplicativo y luego Sonia os explica más el contenido. Bueno, las principales mejoras de este nuevo aplicativo, como ya os ha contado también Miguel Ángel, sobre todo han sido mejorar la experiencia del usuario con un diseño gráfico más amigable para que permita interpretar mejor la información. Además, es un diseño responsive para poderlo ver también con el móvil. Los documentos generados son mucho más completos y más visuales, con más gráficas, más tablas y bueno, además hay muchas ayudas y definiciones y criterios y notas que permiten interpretar mejor los datos. O sea, es importante mirarse bien todas las notas y todas las ayudas porque ayudan mucho a entender el informe y todos los datos. Luego, como os comentaba Miguel Ángel, hay el nuevo certificado, ¿no?, que antes no estaba.
luego tenemos el informe genérico más el personalizado en PDF y además el listado de siniestralidad en Excel. En el antiguo informe sí que había un listado, pero era bastante rollo meterse porque tenías que meter a través del informe de siniestralidad para sacar los datos. Y en cambio ahora esta parte y la verdad es que es mucho más intuitivo y mucho más ágil. También hay una mayor flexibilidad para solicitar los datos conforme se necesite, sobre todo en el informe personalizado, que luego os enseñaremos, y se puede filtrar, y además se puede filtrar toda la información a nivel de grupo, a nivel de NIF, a nivel de CCC, provincia, CNAE y periodo. Tenemos unos nuevos análisis, unas nuevas secciones que hemos hecho, que no están en el otro, que son según sexo, que nos lo habíais pedido muchos de vosotros, de AT sin baja, de EP y otro apartado de TT contrata subcontrata y otro de costes. Además, todos, los certificados irán siempre firmados, ya como os ha dicho también Miguel Ángel, con el código seguro de verificación, y los informes será opcional. También es importante la mejora a la hora de introducir las horas trabajadas para el cálculo de los índices de frecuencia y gravedad, porque lo hemos hecho mucho más fácil y más ágil, que luego os explicamos cómo. Y luego, otro cambio que ha habido es cómo se contabilizan los accidentes, que a través de consultas y vimos que era mejor que fueran por la fecha de AT y en el caso de la EP, en la fecha de diagnóstico. Bueno, para entrar a los informes, igual que hasta ahora los antiguos, pues se tiene que entrar por MC Digital con vuestro usuario y contraseña. En el caso de que no tengáis acceso y queráis tenerlo, se puede enviar el email igual a acceso de MC Mutual o bien se lo pedís a vuestra persona de referencia en MC Mutual. Como todos los informes, todo lo que está en MC Digital está en castellano y en catalán, ¿vale? Por tanto, los informes estarán en castellano y en catalán. Entonces, aquí os he tachado los que ya no están, que ya no tenéis acceso desde hace un par de semanas, que ya no tenéis ni el informe de siniestralidad, ni el evolutivo, ni el accidentismo de CP. Y estos serían los 4 que ahora mismo tenéis. Aquí solo quería hacer un inciso antes, porque sí que es verdad que nos encontramos muchas consultas que confunden los datos de consulta de contingencias de la aplicación de consulta de contingencias al aplicativo de siniestralidad. Entonces, es simplemente 4 datos que saber que el consulta de contingencias son datos de prestaciones, por tanto, están en tiempo real y sirven al final para conocer el estado actual de ese proceso en ese momento, en cualquier proceso declarado o no declarado y de todo tipo de contingencias, tanto de accidentes de trabajo, EPS, PCC, REL, ¿vale? Ahí lo tenéis todo al momento. En cambio, el aplicativo de siniestralidad sí que es siniestralidad en sí, los datos están calculados, y entonces, con sus correspondientes índices, son solo expedientes con número oficial, ¿vale? Que la empresa haya presentado el parte y se haya aprobado por la mutua y solo es contingencias profesionales, AT y EP. Estos datos se calculan una vez al mes, sobre todo suele ser sobre el día 8 de cada mes, teniendo en cuenta que para presentar el parte se tienen 5 días hábiles. Entonces, a no ser que algún mes pues, hubiera más festivos a principio de mes, como es el caso de enero, que entonces en vez del día 8 pues, se puede demorar al 9 o al 10, pero en principio el día 8 estará. ¿Vale? Pues estas son las principales diferencias, sobre todo, que más que nada para tenerlo en cuenta. Entonces, si realmente necesitamos datos de siniestralidad, tenemos que ir al aplicativo de siniestralidad, no al de consulta de contingencias. Bueno, esto es solo para que recordemos un poco la imagen de los informes antiguos, para que veamos cómo sobre todo ha cambiado la imagen. Estos son los nuevos que ya os ha contado Miguel Ángel, lo del rol básico y lo del rol avanzado, que siempre se puede pedir, si alguna empresa necesita tener más acceso, se puede pedir el avanzado. Y ahora propiamente ya entramos en el aplicativo, empezamos por el certificado de siniestralidad, os enseño el perfil empresa porque la mayoría de asistentes sois empresas. Y os explico el certificado, pero la verdad es que los filtros son casi iguales en los 4. O sea, es prácticamente, ya veréis que el formato es exactamente lo mismo. No sé si ya algunos de vosotros habéis entrado, pero tenéis aquí al entrar, esto sería, si yo ahora mismo le doy tal cual, ¿no? Tendría que poner el periodo.
y en el caso de que quiera horas, poner las horas y generar un informe. Aquí me sacaría el informe por NIF, el certificado con NIF, perdón. O en el caso de que fuera el informe, o en el caso del listado, el listado. Los filtros, podemos filtrar tanto por CCC, ¿vale? O sea, si queremos, en el caso de que yo ya entro, ya tengo acceso a mi empresa, entonces yo ahí, si le doy a la lupa de CCC, tendré todos los CCCs de mi empresa, entonces puedo ahí filtrar y pedir solo de ese CCC. También puedo hacer un filtro por CENAE o por provincia. Son filtros excluyentes, o sea, o hago el de CENAE o hago el de provincia. Aquí en el interrogante tenéis una ayuda donde explica claramente cómo funciona, ¿vale? Entonces, en el caso del CENAE, solo nos van a salir los CENAEs de nuestra empresa. En este caso, veis que tenéis el 46 y el 47. Yo puedo poner que este certificado de informe solo me vaya por ese CENAE. En cambio, en el caso de provincia, sí que veréis que aparecen todas las provincias. Esto es, bueno, es por un tema de MC Digital, funciona así y entonces, bueno, está así. Entonces, en el caso de que pongamos a provincia de Albacete, por ejemplo, y no tengamos centro en esa provincia porque nos hayamos equivocado, pues nos va a salir un mensaje de error y no nos dejará generar ese certificado o ese informe. Bueno, aquí la otra parte sería, entonces selecciona el periodo. En el caso del certificado, tenemos 2 años completos, o sea, en este caso serían ahora 2024 y 2023, y el año en curso, ¿vale? Por defecto está seleccionado el año en curso, pero yo puedo marcar o desmarcar 2024-2023. O sea, puedo pedir los 2 años más el curso, pedir solo en el curso o pedir 2024-2023, esos sí años cerrados. En el caso de que necesitarais algún año posterior, bueno, pedírselo a vuestra persona de referencia o bien al RGM o al técnico y veríamos cómo lo hacemos. El certificado también se puede personalizar, por defecto está todo marcado, pero podemos marcar y desmarcar como nosotros queramos. Hay un apartado de AT con baja, con y sin baja índice de incidencia, que es como una foto general de la empresa, por AT con baja por lugar de accidente, AT con baja en jornada por grado de lesión, de enfermedad profesionales y índices según horas. Luego mi compañera Sonia os explicará mejor en detalle todo, ¿eh? Bueno, entonces entramos ya a la parte de horas. Bueno, como os comentaba antes, esto ha sido, bueno, creemos que es una mejora importante porque en el informe antiguo era bastante rollo meter las horas y se tenía que entrar CCC. Entonces, en el caso de que fuera una empresa con muchos CDCs, pues era como muy, muy laborioso hacer esto. Entonces, ahora es mucho más fácil y más rápido para así poder luego calcular los índices de frecuencia y gravedad. Por defecto, o sea, tenemos 2 opciones, o dejamos el valor de referencia o ponemos el valor de referencia manual. También en la ayuda está explicado, esta franja negra es lo que os sale si le dais al interrogante, o sea, aquí está explicado todo perfectamente. Nosotros os aconsejamos que que pongáis el valor de referencia por defecto, porque ya lo hemos hecho según los criterios del Ministerio. Igualmente, si lo queréis editar, no hay ningún problema, se puede editar. Bueno, esto sería las 2 opciones que da, es poner el valor de referencia, como os comentaba, que es que ya le hemos calculado la media estimada de horas anuales trabajadas, de acuerdo con los datos informados por la encuesta trimestral de costes laborales y la de población activa, siguiendo todos los criterios del Ministerio. ¿Vale? Entonces, si queréis vosotros poner las manuales, no hay ningún problema, se pone, tenéis que coger la segunda opción, valor introducido manualmente. Por defecto saldrán las otras, que ya están calculadas dependiendo del CENAE de la empresa. Y entonces, bueno, tener en cuenta eso, que se han de incluir las horas trabajadas, descontando permisos, bajas, vacaciones, y se pone, digamos, el valor del año completo, ¿vale? El valor máximo a introducir será 3.000 horas anuales. Lo hemos capado así, más que nada por tema de autónomos, que pueden tener más horas. Entonces, bueno, el tema es eso, si tenéis como hasta ahora teníais unas horas anuales, pues se divide entre el número de trabajadores, excluyendo lo que ya os hemos dicho, y se pone. Sí que es verdad que si no es que tengáis
interés en poner el manual, pues se puede dejar el de referencia y ya está. El aplicativo lo calcula todo luego, o sea, no se tienen que hacer ya cálculos ni hacer nada como se hacía antes. Bueno, luego ya, entonces ya aparece el botón de generar certificado al final, entonces ya le damos el certificado. Este sería el certificado como aparece con todos los campos y todos los años, o sea, todo completo. Si solo le pedimos el primer apartado, pues solo saldrá la primera tabla, etcétera. Siempre irá firmado por el director de mención mutual, ¿vale? Y bueno, esto sería el certificado. Luego ya os digo que os comenta Sonia mejor cada apartado. Bueno, esto sería simplemente la pantalla del colaborador, por si hay algún colaborador solo para saberlo, que aquí tendrá, bueno, tendrá las empresas que él tenga en cartera y podrá buscar. En el caso de que sea un autónomo, solo lo podrá buscar el colaborador, como hasta ahora en otros temas. Esto sería en el caso de que fuera un autónomo que también es empresa, que tiene trabajadores, entonces sí que para que nos salga diferente el autónomo y el de trabajadores, va a salir un mensaje donde me diga que es obligatorio complementar el campo CCC. Entonces cogeré el que sea de autónomo o el que sea de empresa. Por ejemplo, este sería un caso y me saldría el de la izquierda sería el de empresa con el documento de asociación. Veis arriba donde está marcado que pone documento de asociación y datos analizados del CCC, y en cambio en el de la derecha, como es un autónomo, nos pone el documento de adhesión y el NAF. Luego esto sería en el caso de empresas de grupos de empresas que se tenga el acceso de grupo, ¿vale? Pues también podríamos sacar el certificado o informe o listado por grupo, ¿vale? Por grupo y luego dentro del informe o del certificado, pues nos aparecería, dentro del informe nos aparecería cada NIF. En vez de cada CCC como el informe, como el normal por empresa, nos aparecería por NIF. Si yo le doy tal cual a generar el certificado, me aparecería lo que os digo, el del grupo. Igualmente, si yo dentro del grupo quiero seleccionar solo una empresa, pues le puedo dar a buscar una empresa y luego los otros filtros serían exactamente iguales que antes. Este sería un certificado modelo de un grupo de empresa que ya, como veis, donde está marcado, pone grupo de empresa en vez de empresa, ya pondría el grupo. Bueno, ahora ya pasamos al informe genérico. Luego lo que os digo, cualquier cosa, luego Sonia os ha explicado más detalle y cualquier cosa luego nos preguntáis o podéis preguntar al técnico o al RGM. El informe genérico, esta sería la pantalla, esta sí que es muy simple. El informe genérico es un informe que sale tal cual, o sea que no se puede escoger nada. Entonces solo podemos filtrar lo que os he comentado antes con el certificado por CCC, por CENAE o por provincia. El periodo siempre va a ser máximo 12 meses, no tiene por qué ser un año natural, o sea, puede ser febrero a febrero, máximo, o marzo a marzo, o sea, lo que queráis, pero siempre máximo 12 meses. Los datos que hay en los informes son datos de 5 años más el año en curso, ¿vale? Esos son todos los datos que tenemos cargados. Entonces ya sería darle solo a generar informe y nos saldría tal cual el mismo informe para todos. Puede ir firmado o no, perdón que me lo había olvidado, puede ir firmado o no. Por defecto sale no firmado, pero en el caso de que lo necesitéis firmado, pues lo activáis y se le da firmado. Y luego aquí pondríamos las horas, que es exactamente igual que lo que os contaba antes. Genero el informe, entonces, bueno, me saldrá este informe, ¿vale? Que voy a entrar solo un momento para que lo veáis. Ya os digo que luego Sonia os explicará con detalle, pero solo para que lo veáis entero, ya que como ella os lo va a enseñar por partes para que lo veáis un poco cómo queda. Aquí hay la introducción, unos criterios que es importante que os los leáis porque explica los criterios que hemos seguido, todo lo que se ha excluido, lo que no. Un glosario con todas las definiciones de los índices, de todo lo que hemos ido siguiendo, los criterios que hemos seguido. Y bueno, aquí ya propiamente ya habría la información global, que en este caso, como es empresa, sale CC, lo que os decía, si fuera un grupo, pues saldrían los NIFs. Tenéis aquí una foto general de la empresa con el índice de incidencia, también con los tiene días de recaídas aparte. Es importante lo que os decía, miraros las notas, pues porque ahí te explica si va o no va, o sea, lo que incluye, lo que no incluye.
Aquí tenemos el apartado de índices comparado con los índices de referencia oficial. Análisis según características, con todos los gráficos, con baja jornada según forma de contacto, según perfil del accidentado, y luego ya según datos temporales, o sea, la distribución mensual por mes, más gráficos según día y hora, según momento de la jornada. Y bueno, y al final ya tendríamos, ¿no? Aquí te pone cuándo lo has sacado y cuándo están actualizados esos datos. Vale, este sería el personalizado, el informe personalizado de siniestralidad. La pantalla al principio lo mismo que el otro y sería igual que el genérico, máximo 12 meses y datos de 5 años más año en curso. También lo mismo, por defecto no va firmado, pero se puede pedir firmado. Entonces, este informe, como os ha comentado antes Miguel Ángel, la idea al final no es que os saquéis todo el informe entero, que se puede hacer también si queréis, es que os cojáis lo que realmente creáis que necesitáis, ¿vale? Entonces, por defecto irá marcado el informe genérico, que sería el mismo que el otro, lo podéis desmarcar si no lo queréis, y luego están todos esos apartados, el de análisis de P, el de análisis AT sin baja, AT por provincia, por comunidad autónoma, de TT contra la subcontrata, de campos de descripción del accidente, según sexo, costes de siniestralidad, devolución de la siniestralidad y un listado resumido de AT con baja. Por ejemplo, si no tenéis EP, si ya sabéis que no tenéis EP, pues no marquéis el análisis de EP porque lo que va a salir es un mensaje que no hay datos. Lo mismo pasa con el apartado de TT contrata. Esto es útil para una empresa, para una ETT o una empresa que tenga contratas. Si no la tiene, pues no es necesario marcarlo. Entonces, bueno, esto podéis jugar como queráis, por eso es lo que les decíamos, que en principio es para empresas más grandes, porque aporta mucho más información y se puede jugar más con esto. ¿Vale? Bueno, entonces, si marcáis el análisis de evolución de la siniestralidad, como está marcado aquí en esta pantalla, os va a aparecer, se os activará el número de años comparativa. Entonces, yo aquí puedo pedir los años que yo quiera comparar, ¿vale? Entonces, dependiendo de los años que ponga, se me activarán las horas, los años para poner las horas, ¿vale? Sí que siempre tiene que coincidir el valor de referencia, o sea, si yo pongo las horas, el valor de referencia arriba en el informe durante el año, ¿no? Y quiero que luego en el evolutivo, en la evolución de la siniestralidad, tiene que ser lo mismo. Si aquí, por ejemplo, veis este caso que me he equivocado y he puesto manual, pues me va a salir que no se puede. El criterio para la media anual horas trabajador debe coincidir, ¿vale? Y entonces me saldrán los 4 años de evolución posterior en esta empresa, ¿vale? Entonces ya le daríamos, este sería el informe personalizado, que en principio la portada es igual que el genérico, son iguales. También os enseño solo por encima para que veáis un poco cómo es, que bueno, todo lo del principio es lo mismo, todo el índice, la introducción, todo es exactamente igual que el genérico. En la parte del genérico, que es exactamente la misma como os he dicho, que la podéis quitar si queréis, este es con todo. Aquí, a partir de aquí, ya sería, ¿ves lo que os decía? Si yo he marcado análisis de enfermedades profesionales y no tengo, pues me va a salir no existen datos a mostrar. Por tanto, al final, la mejor opción es quitarlo porque no aporta nada. Aquí tendríais un análisis de AT sin baja, que ya os digo, luego os enseñamos mejor. Por provincia, solo con las provincias que tienen AT, que tienen accidentes de trabajo. Por comunidad autónoma, el DTT contra la subcontrata, lo mismo. En este caso, como no hay, pues nos dicen que no existen datos. Por campos descriptivos del accidente, según sexo, que sobre todo esto nos lo habían solicitado mucho, por cada CCC, también porque tiene muchos CDC, si solo se tiene un CDC, pues saldrá uno. Aquí tenemos los índices de incidencia por hombre y mujer comparados con la referencia oficial, también más gráficas. Luego esta es la parte que os contaba de la evolución de siniestralidad, que aquí es habiendo pedido la evolución de todos los años. Yo he pedido el 2024 y los 4 años anteriores. Entonces nos irían saliendo las diferentes gráficas de cada índice.
un análisis comparativo, unas gráficas por forma de contacto. Luego, esta es una sección nueva también que os he comentado antes, que es la estimación de costes de siniestralidad, el coste directo de la empresa. ¿Vale? Luego también os cuenta mejor, tenéis el coste sin complemento y el coste con complemento. Los costes según forma de contacto. También aquí está explicado en notas todo cómo está calculado este dato, todo. Y luego saldría un listado resumido de AT con baja, en el caso que es solo con muy pocos campos. En el caso de querer más campos, o sea, entonces se ha de ir al listado de siniestralidad que os enseño. En el caso de que sea una empresa que tenga muchos accidentes, o sea, más de 3 hojas, no va a salir este apartado. Entonces, lo que saldrá es simplemente debe consultar el listado de siniestralidad disponible en MC Digital. ¿Vale? Y lo del final pues sería exactamente lo mismo que el otro. Bueno, ahora el listado de siniestralidad. La pantalla también es muy simple, es como la del genérico. Lo mismo también o filtro por CDC o lo dejo solo para el NIF de la empresa y puedo filtrar por provincia, por CENAE, el periodo lo mismo, máximo 12 meses y 5 años más el año en curso. Entonces, nada, yo le doy ya también a generarlo y me aparecerá, esta es la portada, me aparece un Excel, os enseño también un poco por encima. En esta página os explica, aquí pensar que están todos los accidentes que se han declarado en el parte, o sea, si lo habéis declarado, por ejemplo, se ha declarado tarde, no lo que os comentaba antes, que la fecha de consolidación de los datos suele ser sobre el 8. Si hay algún accidente que se ha informado tarde, pues por ejemplo se ha informado el 9 y la carga se ha hecho antes de que se informara ese accidente, no, pues que a veces preguntáis, es que no me sale este accidente este mes, es porque se ha cargado tarde. Ese mes no va a aparecer, pero luego el mes siguiente se actualizará y se pondrá en el mes correspondiente. Pero tener en cuenta eso, que siempre se saca un día, si ese día no están esos datos, pues no aparecerán. Tenéis la introducción donde explica todo, ¿vale? Y aquí os explica cómo funciona todo y aquí tendréis el apartado de AT con baja con todos los campos. Veis que hay un montón de campos, al final son todos los campos del parte. También hay algunos que están con los que tienen el asterisco, es que son cogidos de expediente de datos de MC Mutual. ¿Vale? Aquí tenéis todos los campos para que así podáis haceros vosotros el análisis que queráis. Luego tenemos toda la relación también de AT sin baja, con lo mismo aquí hay menos campos porque la relación de accidentes sin baja pues, será muchos más datos, menos datos. Y luego uno de EPEs. En este caso no tenemos EPEs, pero también tendríamos aquí todo y nos saldrían todas y con el tipo de proceso al cierre, si realmente se ha cerrado como EP o no. ¿Vale? Y bueno, nada, estos solo son mensajes de ayuda que aparecen solo para que veáis que, bueno, que el aplicativo es muy intuitivo y en el caso de que se ponga algo que no debe, pues nos va a salir el mensaje. Por ejemplo, si pedimos un CDC que no está vigente en el periodo, pues nos va a aparecer este mensaje. Una empresa que ha entrado, por ejemplo, en MC Mutual en 2023 y le pedimos el informe de 2023, pues nos va a decir que no está vigente en este periodo. En el caso de poner una provincia que no corresponde, pues nos saldrá este mensaje y otros mensajes más que pueden ir saliendo. Y bueno, por mi parte ya está. Os dejo paso a mi compañera Sonia, que os explicará ella el contenido del informe. Gracias. Muchas gracias, Virginia. Buenos días a todos. Bueno, como ya os ha comentado ella, yo hablaré del contenido de cada uno de los informes con más detalle. Empezaré por el certificado de siniestralidad. En la primera parte vemos los datos descriptivos, en el cual consta la fecha de emisión, el nombre de la empresa, el NIF y en el caso de que sea una empresa constará el documento de asociación y en el caso de que sea un autónomo el documento de adhesión. Después, en los datos analizados, depende si hemos filtrado por alguno de los filtros que tiene el formulario, aparecerían los datos de cuenta de cotización, el NAF si fuera un autónomo, la provincia o el CENAE. Recordar que estos son filtros excluyentes, ¿vale? Con lo cual, si tenemos la información del CCC, no tendremos la información de los campos provincia o CENAE.
Después aparecerá el periodo de análisis que hemos seleccionado para generar el certificado. Y en el pie del certificado, algo muy importante, está la fecha de actualización de consolidación de los datos. Es decir, esta fecha es muy importante que la tengáis en cuenta porque, por ejemplo, en el caso de procesos abiertos, los días de baja se contarán hasta la fecha de actualización de consolidación de los datos. Y también aquí tenéis la dirección en la cual tendríais que entrar para insertar el correspondiente código de seguro de verificación para recuperar un archivo similar a, en este caso, al certificado. Como también os ha comentado Virginia, el certificado siempre va firmado. ¿Qué más información tenemos en el certificado? Si hemos seleccionado que incluya esa información, ¿no? Pues si hemos seleccionado AT con y sin baja índice de incidencia, tendremos esta tabla en el cual nos aparecerá el periodo de estudio del año inicial y los otros años que hemos seleccionado. Los campos que vemos son la media de trabajadores, el número de AT sin baja, el número de AT en jornada, la duración de las bajas y el índice de incidencia, ¿vale? Tal como pone la nota, la media de trabajadores se obtiene considerando los datos de alta de cada CCC el último día de cada mes, siguiendo los criterios del Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué más información tenemos en el certificado? Pues los índices según horas trabajadas, ¿no? Tanto para el periodo inicial como para los otros 2 años que también hemos seleccionado. Aquí volvemos a aparecer el campo de las medias anual hora trabajador. En este caso, si os fijáis, yo cuando lo generé dejé el valor de referencia y por eso me aparece este mensaje. También tenemos el índice de gravedad y el índice de frecuencia. Si el certificado no lo hubiera generado yo, sino que lo hubiera generado un compañero mío, un técnico de prevención en cuotas, a petición de vosotros, de empresa, y le hubierais dicho cuáles son las horas, la media anual horas trabajador que queríais que él introdujera, el mensaje que aparecerá será este. La media anual de horas trabajadas por trabajador son las introducidas por personal de MC Mutual a petición de un usuario acreditado de la empresa. Y en el caso de que vosotros mismos, como empresa, os hubierais generado el certificado y hubierais introducido las horas, el mensaje que os aparecerá es que la media anual de horas trabajadas por trabajador son las introducidas por un usuario acreditado de la empresa en el aplicativo de MC Digital. Perdón. ¿Qué más información incluye el certificado? Si así lo hemos seleccionado. Bueno, pues la información de los ATs con baja en jornada según grado de lesión. ¿Cuántos accidentes se han producido en jornada? Que son leves, graves, muy graves o mortales. También podemos conocer dónde han tenido lugar estos accidentes, si en el centro de trabajo habitual, en otro centro, desplazamiento en jornada, es decir, accidentes in itinere, perdón, desplazamiento en jornada y después, y de ahí vuelta al trabajo, que estos sí que son los accidentes in itinere. Y ya la última tabla que incluiría certificados, si hemos seleccionado todo el contenido que nos propone el formulario, pues sería la tabla de enfermedades profesionales. Aquí las enfermedades profesionales están separadas según se traten con baja o sin baja. Y una información importante a tener en cuenta es que aquí solo constarán las enfermedades profesionales que están cerradas en CEPROS. Es decir, aquí no constan las enfermedades que están en curso. Aquí es importante esta nota, porque ahora os hablaré de las determinaciones de contingencia, es que si veis en esta nota indica que para estas dos tablas no se incluyen las determinaciones de contingencia sin parte si las hubiera al no disponer de esta información. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las determinaciones de contingencia por resolución del INS, pero que no han generado parte, de ellas no tenemos la información de los campos del parte, como es obvio. Con lo cual, en determinadas tablas y gráficos, que después iremos viendo más al hablar del contenido de los informes, al no disponer de esta información no las podemos contabilizar. Entonces, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Como en el caso del certificado, que aquí os he puesto el ejemplo. En aquellas tablas en las cuales se contabilizan el número total de accidentes,
el índice de incidencia, sí que están contabilizadas las determinaciones de contingencia. Pero en este caso, que es una empresa en la cual tenía 4 determinaciones de contingencia, dentro del mismo certificado, como veis, si contamos el número total de accidentes que ha tenido en el año 2023, son 59. Esto es porque, como había 4 determinaciones de contingencia que no conocíamos, no teníamos más información ni del grado de lesión, ni de dónde se habían producido, pues no se contabilizan aquí. También es importante deciros que en las determinaciones de contingencia, como no tenemos información de dónde se ha producido el accidente, siempre las hemos considerado accidentes de trabajo con baja en jornada. Bien, visto el contenido del certificado, ahora vamos a ver el contenido del informe genérico que Virginia os lo ha mostrado de forma corrida para que vierais cómo queda. Bueno, pues por un lado están los datos de descripción de identificación, ¿no?, de la empresa, los filtros que hemos aplicado, el periodo de estudio, la fecha de emisión y la fecha de actualización de los datos. También tenemos el apartado de criterios metodológicos. Yo os lo recomiendo que os lo leáis porque es útil a la hora de poder interpretar los datos y la información que está recogida posteriormente en el informe. Por ejemplo, aquí, dentro de los criterios metodológicos, pues ya se explica lo de las determinaciones de contingencia aceptadas por resolución del INS, que no han generado parte, como os acabo de explicar. ¿Qué otra información se recoge en estos criterios metodológicos y que es importante que conozcáis? Bueno, se excluyen los casos de COVID-19, excepto para los trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios, tal como aplica el Real Decreto 19 de 2020. Se excluyen para el cálculo de los índices, de los diferentes indicadores, los ATs de trabajadores pluriempleados, cuando el accidente ha ocurrido en otra empresa diferente a la vuestra, ¿no? O sea, aunque en este caso se tiene que notificar el accidente de un trabajador pluriempleado en las 2 empresas, independientemente de la que trabaja y en la que no, pero cuando se analiza la siniestralidad de la empresa, este accidente solo le estamos considerando en la empresa en la cual ha ocurrido el accidente. En el caso de para un mismo NIF con 2 cuentas de cotización en los cuales el trabajador corresponde a ambas y se ha accidentado, pues solo le contamos aquel accidente para una cuenta de cotización. En los análisis general de la mayoría de las tablas no se han contabilizado las recaídas ni de AT ni de AP. Es decir, ya veréis que cuando se habla del número de accidentes, el número de EP, el índice de incidencia, el índice de gravedad, allí no constan las recaídas ni de AT ni de EP. Solo se tienen en consideración en aquellas tablas que así se indique. Por eso, tal como os ha dicho Virginia, es muy importante que a la hora que vayáis a interpretar una gráfica o una tabla, os fijéis en las notas. Y también, como última consideración así importante a comentar, es que a partir del 1 de enero de 2024, las prácticas formativas, tanto sean remuneradas o no, están asimilados a trabajadores por cuenta ajena según el régimen general de la Seguridad Social, pero como los accidentes de estos trabajadores que corresponden a este CCC específico, que es el TRL 993, el Ministerio no los tiene en consideración en los índices, nosotros tampoco los hemos incluido en el cálculo de los índices. Sí que los podréis conocer, los accidentes que han tenido lugar para este grupo de trabajadores en práctica formativa, si generáis el correspondiente o certificado o informe para ese CCC. También tenéis dentro del informe genérico de Siniestralidad un glosario ordenado por orden alfabético en el que podáis consultar a qué corresponde cada uno de los indicadores. Bien, después pasamos a la información global de la siniestralidad, ¿no? Y aquí lo que podemos ver es una tabla en este caso, como era por NIF, pues aparecen los CCC, si fuera por grupo, como os ha explicado Virginia, aparecerían los NIF, en el cual nos permite conocer para cada uno de los CCCs, por la media de trabajadores, cuántos accidentes sin bajas se han producido, el número de AT, los días de duración, el índice de incidencia y después nos facilita información de los accidentes de trabajo itinerares y las recaídas de ambos.
También incluye el apartado de enfermedad profesional, que en el caso de que no exista os aparecería este mensaje. Y la última tabla de este apartado de información global de la siniestralidad es una recopilación de los índices de la empresa y el índice de referencia oficial. Aquí os pongo un ejemplo de una empresa que sí que tenía enfermedades profesionales para que veáis qué información nos facilita el informe genérico. Pues por un lado aparecerían aquellos CCCs en los cuales solo ha tenido lugar alguna enfermedad profesional y aquí ya sí que podéis ver que se recogen tanto las enfermedades profesionales en curso o en estudio como las EMPs cerradas como enfermedad profesional. Bien, el siguiente apartado de este informe pues nos permite conocer los accidentes según sus características, ¿vale? Pues podremos ver cuál es el grado de lesión de cada uno de estos accidentes, ¿no? Clasificados en leve, muy grave, grave o mortal. Deciros que en todas las gráficas que veréis solo aparecen las categorías correspondientes si existen accidentes. Como veis aquí, esta empresa pues, no tenía ningún accidente mortal, pues no está la categoría de mortal. Después vemos una tabla similar a la que teníamos en el certificado, ¿no? En el cual aquí es según el lugar del accidente y cuál es el grado de lesión, ¿no? Nos permite ver pues, bueno, en qué lugar del accidente tenemos los accidentes más graves y que conllevan más días de duración de baja. También tenemos los ATs con baja según lugar del accidente y después de aquellos ATs con baja de tráfico según el lugar del accidente, cuántos se han producido, ¿no? Pues en este caso, como solo era el ir a volver al trabajo, pero si hubiera sido alguno dentro del desplazamiento de la jornada, pues lo tendríamos aquí. Comentaros que si generáis un informe y en vuestro caso no existen accidentes de trabajo con baja, pues después de la sección 2 os aparecería este mensaje. Se omite el resto de secciones al no existir AT con baja en jornada para el periodo seleccionado. Como no hay información a explotar, pues la información que correspondería sería solo al apartado 2 que os acabo de mostrar. Seguimos con el análisis de los accidentes según sus características. Bueno, pues podemos ver cuál es el tipo de lesión, ¿no? Cuál es el tipo de lesión más común que se está produciendo en los accidentes que tienen lugar de la empresa. Después, cuál es la parte del cuerpo lesionada, ¿no? La forma de contacto, también de qué forma se están produciendo la mayoría de los accidentes en mi empresa, ¿no? Y si hay diferencia entre unas formas de contacto o no. Y también nos permite conocer el agente material de la forma de contacto. Como veis, aquí estamos explotando la mayoría de los campos que incluye el parte de accidente. Y por eso me gustaría matizar que es muy importante la rigurosidad a la hora de codificar cada uno de los campos cuando estéis haciendo la notificación del accidente, porque esta es la información que después se va a explotar dentro del informe de siniestralidad. Bien, una vez que hemos visto cómo se producen los accidentes, vamos a ver un poco cuáles son las características de las personas que se accidentan, ¿no? Bueno, pues en la primera tabla podemos ver según la edad y el sexo del trabajador. Aquí, como veréis, solo os aparecerán aquellas categorías de grupos de edad para los cuales se ha producido algún accidente, ¿vale? Para ese grupo de edad podemos ver si se producen en el hombre, en la mujer y cuánto dura, ¿no? Pero aquí podemos caracterizar cuál es el perfil del trabajador que más se accidenta. Pero aparte de estas dos características del sexo y la edad, también nos permite conocer en qué antigüedad tienen los trabajadores en los cuales se producen los accidentes de trabajo con baja jornada. Y aquí igualmente tendremos aquellas categorías en las cuales hay algún trabajador accidentado, ¿no? Y podremos ver si en el grupo que tiene menos antigüedad, pues se producen, por ejemplo, accidentes más graves. Y además, también podremos saber en qué Código Nacional de Ocupación tienen lugar
más accidentes. Pero además no solo eso, porque lo podremos ver según la forma de contacto, es decir, según el puesto que ocupa una persona, de qué forma se está accidentando. Pues en este caso vemos que la mayoría de los accidentes son en técnicos profesionales de la salud y educación y que la forma en la que más accidenta son sobreesfuerzos. Evidentemente es importante que después esto, vosotros a la hora de hacer la lectura, lo contextualicéis dentro de vuestra empresa. Es decir, no es lo mismo en una empresa en la cual la mayoría de sus trabajadores tengan este CNO, en el cual se producen más accidentes, que sea un CNO minoritario, ¿no? Bien. ¿Qué otra sección incluye el informe genérico de siniestralidad? Pues podremos ver el análisis de los accidentes según la distribución, por ejemplo, mensual. Es decir, para todos los meses del año, aquí sí que tendremos todos los meses, independientemente de que no hubieran ocurrido accidentes para ese mes, podremos ver cuántos accidentes en jornadas han producido, cuál es el índice de incidencia en ese mes. Podremos ver si hay empresas a veces que por su actividad laboral, ¿no? Pues sí que tienen muy diferenciada la incidencia que tienen en unos meses respecto a otros, ¿no? Bueno, pues esta tabla nos permite conocerlos, también ver cuántos accidentes con baja en ITINE se han producido y cuántos accidentes sin baja. Pero además de ver en qué mes se han producido, también podremos ver dentro de qué día se han producido los accidentes y en qué hora de trabajo. Aquí volveremos a tener todos los días de la semana, independientemente de que haya un día que no haya accidentes, y dentro de ese día podemos ver en qué hora se produjo, ¿no? Si fue la mañana, la tarde o la noche. Pero también es importante a veces conocer en qué momento de la jornada se produjo, ¿no? Esa primera hora, esa última hora, pues en esta última gráfica podremos ver qué número de accidentes han tenido lugar según el momento de la jornada que se trate. Aquí os pongo otro ejemplo respecto a las determinaciones de contingencia, tal como os he mostrado antes en el certificado. En el certificado se explicaba en una tabla que no se habían tenido en consideración las determinaciones de contingencia. En el informe es diferente porque lo que encontraréis que cuando se haya tenido en cuenta las determinaciones de contingencia que no han generado parte, lo tendréis en las notas. ¿Veis? En este caso, como estamos hablando de la información global de la siniestralidad, en el cual estamos hablando del número de accidentes que se han producido, donde se han, con baja o en itinere, aquí sí que estamos teniendo en cuenta los accidentes por determinación de contingencia. En cambio, cuando vamos a explotar unos datos que ya obtenemos del campo, como es el grado de lesión o en qué momento de la jornada se han producido, aquí no podemos tener en cuenta las determinaciones de contingencia porque no tenemos esa información. Y como veis, no existe ninguna nota en la que diga que se incluye. Bien, ahora ya pasaríamos al contenido de las diferentes secciones que podéis seleccionar si generáis el informe personalizado. La primera sección, que es la que está siempre marcada, es la del informe genérico y sería toda la información que yo os acabo de comentar ahora, porque es el mismo contenido que tiene el informe genérico como tal. Bien. Si seleccionáis la sección Análisis Profesionales, ¿qué información vais a encontrar? Pues por un lado está el listado resumido de las EPs, es decir, es una relación de las enfermedades profesionales. Aquí ya se incluyen las tanto en curso o en cerrada, como veis, y se muestran algunas características como el CNO, la edad, antigüedad, si es una baja, si es una recaída, o el código de la EP en 2 dígitos. Como veis, como hemos puesto el código, no hay ningún dato que pueda identificar al trabajador como el nombre o el NIF. Comentaros que en este listado resumido de las EP no se tienen en cuenta las determinaciones de contingencia. De hecho, no lo pone en el pie porque además es obvio porque si no la mayoría de los campos estarían en blanco. Además, también podéis conocer el índice de incidencia de las EPs, es decir, cuántas EPs tenemos en curso, cerradas, los días de baja para cada una de ellas y cuál es el índice de incidencia. Recordad que el índice de incidencia de las EPs, para calcularlo, se tienen en cuenta eso, tanto las EPs con baja, sin baja, en curso o cerradas como EP. Además, se compara con el índice de referencia del sector de su actividad. En el caso de que
hubierais solicitado esta sección y no hubiera datos, pues como ya os ha enseñado también Virginia, pues se imprime el correspondiente mensaje de que no existen datos a mostrar. Otra de las opciones que encontramos, los análisis de los AT sin baja. Bueno, sí que es verdad que cuando notificáis los accidentes de trabajo sin baja, la información que se facilita del accidente, que es una relación de accidentes, es muchísimo menor. Pero hemos considerado que, aunque es menor información, es importante poder caracterizar cómo se producen estos accidentes de trabajo sin baja. Entonces, ¿qué es lo que hemos explotado? ¿Qué información nos facilitamos? Pues por un lado, la forma de contacto, ¿no? Cómo se ha producido, si es un sobreesfuerzo, si es un corte o pinchazos o un choque contra un objeto. Comentaros que en el caso de los gráficos, como veis aquí, por una cuestión de lectura del gráfico, no podíamos hacer constar todas las categorías que podía haber como forma de contacto. Entonces, siempre veréis que como máximo hay 6, es decir, las 5 primeras y las siguientes, y aquí hubiera otras 5 formas de contacto diferentes, estarían agrupadas dentro del campo otros. Luego los AT sin baja según la parte del cuerpo lesionada, ¿no? Donde tiene lugar, pues en el cuello, se producen en la cabeza. Y como último campo que podemos explotar es la descripción de la lesión, de qué tipo de lesión se trata, una fractura, una herida. Bien, otra de las 2 secciones que podéis seleccionar es el análisis de AT o por provincia o por comunidad autónoma. Pues aquí son la misma información que tenía la tabla de análisis general de la siniestralidad, pero por provincia. Solo aparecen aquellas provincias en las cuales existe algún tipo de accidente. Y como bien pone abajo, aquí sí que se incluyen las determinaciones de contingencia, ¿vale? Como veis, todo lo que os estoy contando lo tenéis en las notas, con lo cual es muy importante que siento ser pesada, pero que las leáis porque os hará comprender de una forma más fácil la tabla o el gráfico, o cuando alguna vez penséis que alguna información no os encaja. Y la misma información la tenéis por comunidad autónoma y lo mismo, solo aparecen aquellas comunidades autónomas para las cuales se ha producido algún tipo de accidente. Después tendríamos la sección de análisis de contrata o subcontrata, que es especialmente importante esta sección pues para la empresa que tienen trabajadores que en otras empresas, tanto como ETT o contrata o subcontrata. ¿Y qué información podréis obtener aquí? Pues por un lado tendréis la tabla de AT con baja en jornada. Aquí os aparecerán los CCCs de la empresa en los cuales han tenido lugar accidentes y podréis conocer el número de trabajadores que son como ETT, en los cuales cuántos accidentes han producido, cuántos accidentes en trabajadores de subcontrata o contrata y cuántos en el resto de trabajadores, que incluye tanto los trabajadores de estructura como los que no son de ETT o contrata subcontrata. Pero es que además no solo podréis ver en qué cuenta de cotización se están produciendo más accidentes, sino que os permitirá identificar el NIC del cliente en el cual se han concentrado un mayor número de accidentes, ¿no? Entonces aquí podréis ver cuántos son, pero además veréis los días de la duración de las gráficas, que os puede dar una información también relevante en qué NIC de cliente, ¿no? se están produciendo pues accidentes quizá más graves. Y ya para acabar en esta sección tenemos una gráfica en la cual se recoge los AT con baja en jornada según el tipo de relación laboral y según grado de lesión. Aquí el ejemplo que os he puesto, solo había tenido esta empresa accidentes en trabajadores de contrata y subcontrata y como veis, pues todos habían sido leves. Después, otra sección es el análisis por campos descriptivo del accidente. Ya en el informe genérico teníamos un apartado en el que nos había permitido caracterizar muy bien estos accidentes, pero en el personalizado hemos querido aún ampliar esta información. Por eso hay una gráfica en la que se recoge los ATs con baja en jornada según la actividad física que estaba haciendo el trabajador y cómo ha sido la forma de contacto, ¿no? También podréis ver el AT con baja en jornada según desviación. Hay un campo del parte que se llama desviación, pues en esta gráfica lo hemos explotado. Y ya como última información es según el tipo de trabajo en este campo, que es lo que se ha codificado, ¿no? Pues en este caso podemos ver que la mayoría de los accidentes han tenido lugar en servicios a empresas
o personas o intelectuales. Otra de las secciones que es bastante, bueno, que seguramente os será bastante útil, pues es el análisis según sexo. Pues primero vamos a ver para cada cuenta de cotización cuántos accidentes sin baja o en jornada se han producido tanto en hombres como en mujeres. Aquí sí que os aparecerán todas las cuentas de cotización de la empresa porque os permitirá conocer también cuántos hombres y mujeres tenéis en cada una de ellas. Después veremos el índice de incidencia. Podréis ver el índice de incidencia en hombres, en mujeres y compararos con el índice de referencia oficial para la correspondiente sección de actividad de vuestra empresa. Y por último, podremos ver si en los hombres o en las mujeres cuál es el grado de lesión más habitual, ¿no? Como veis aquí, pues en los hombres se han producido 2 accidentes leves y en las mujeres 7 leves y 1 muy grave. ¿Qué más información tenemos en esta sección? Pues también podremos conocer, según sexo, pues dónde ha tenido y lugar del accidente. Podremos ver según la forma de contacto, es decir, podremos tener información de cómo se accidentan más los hombres, de qué forma se accidentan más los hombres, de qué forma se accidentan más las mujeres. En el caso de que existan enfermedades profesionales cerradas, también las podremos conocer, cuántos han tenido lugar en hombres y cuántos han tenido lugar en mujeres. Si no existe información, aparecerá este mensaje, y si existe información, pues podréis ver una gráfica similar a esta, ¿no? Enfermedades profesionales con baja y sin baja, cuántas han tenido lugar en hombres y cuántas han tenido lugar en mujeres. Otra de las secciones es el análisis evolución-siniestralidad. Aquí lo que nos va a permitir es analizar la evolución de siniestralidad por periodo. Aquí tendríamos el periodo inicial. Yo en este caso, como había seleccionado el periodo inicial de enero a diciembre de 2024, pues es un año entero. Pero si yo hubiera seleccionado el periodo de estudio enero-marzo, los periodos con los que se va a comparar en esta tabla es enero-marzo. Para cada uno de los periodos, ¿qué información tenemos? Bueno, pues la media de trabajadores, los AT sin baja, los AT en jornada y los AT in itinere y los días de duración baja para cada uno de ellos. Además, en esta sección lo que nos permite es hacer una comparación de la evolución de diferentes índices. Aquí os muestro el índice de incidencia. De una forma gráfica podéis ver cómo es el índice de la empresa y cómo es el índice de referencia oficial, ¿no? En este caso la empresa está por debajo. Y en la tabla lo que nos permite conocer es el índice de incidencia tanto para el hombre, para la mujer, el de la empresa, que ya lo hemos visto en la gráfica, y el de referencia oficial, tanto para el periodo de estudio inicial como los años de evolutivo que yo hubiera seleccionado en su momento. Lo mismo en el caso de la evolución de índice de gravedad. En este caso me indica la media anual de los trabajadores, que sigue el criterio que os he explicado antes. Si cogéis las de referencia o la media anual la introducís vosotros manualmente. Y también tendríais la evolución del índice de frecuencia, ¿no? En el cual también, como son 2 índices en los cuales se tiene en cuenta la media anual de horas trabajador, pues aparece en la tabla, y en la gráfica podemos ver la línea que corresponde a la empresa y la línea que corresponde al índice de referencia oficial, en este caso para la actividad correspondiente. Y aquí, bueno, os he puesto el ejemplo, antes os lo había enseñado en el certificado. Este es el ejemplo de mensaje que saldría si vuestro técnico de prevención en cuota es el que os ha generado el informe con el valor que vosotros le habéis facilitado. Bien, ¿qué más información tenemos? Pues la evolución de la duración media. También podemos ver cómo es la duración media de la empresa respecto a su sector. Estas tablas, como os dais cuenta, son todas similares, ¿vale? Incluye la información del indicador que estoy analizando por hombre, por mujer, por la empresa y el índice de referencia oficial. Y en esta tabla lo que veré es una comparación según cuenta de cotización para el periodo que yo he seleccionado, y esto sí que funciona un poco diferente, ¿vale? Si yo aquí hubiera seleccionado enero-mayo, pues aquí tendría enero-mayo, pero aquí sí que me compara
con los índices de años cerrados, ¿vale? 2023, 2022 y 2021. Y ya para acabar esta sección, ¿qué más información tiene? Pues nos compara por cada uno de los periodos el grado de lesión de los accidentes que han tenido lugar para ese año. Como veis aquí, pues vemos que en el año 2024 pues se han producido más accidentes. Y la última tabla de la sección de esta sección evolutivo es poder ver cómo, según la forma de contacto, en los diferentes años, cuántos accidentes se han producido. Otra de las secciones es la estimación del coste de siniestralidad. Por un lado, nos permite conocer para cada una de las cuentas de cotización, y aquí aparecerán todas, cuáles los días de duración de bajas, cuáles los días de duración de bajas EP y el coste con complementos y complemento. Y aquí, como veis en la nota, en estos días de duración sí que se han tenido en cuenta tanto las recaídas de las EPs como de las ATs. Y también nos permite conocer el coste de las formas de contacto, ¿no? Por aquí podemos saber, bueno, es que depende cómo se produzca el accidente. A mí es un accidente más caro, no tan caro, ¿no? O sea, pues podemos ver cuál es la forma de contacto, cuántos accidentes habéis tenido para esa forma de contacto, cuáles los días de duración de estas bajas según esta forma de contacto, las recaídas y el coste, tanto con complemento como sin complemento. ¿Y cuál es el coste medio de cada uno de estos accidentes? ¿No? Pues aquí vemos que los accidentes por sobreesfuerzo, que esto ya es algo que todos sabemos, pues tienen un coste mayor que, por ejemplo, pues los de un choque o un golpe con objeto movible. Y ya para acabar, la última sección del informe personal de siniestralidad que os voy a mostrar es el listado resumido de AT con baja. Igual que antes os he mostrado que en la sección de las EPs había el listado resumido de EP, pues en este caso hay un listado resumido de los ATs, en el cual tenéis la información que os muestro aquí, son algunos campos. Esto lo podéis, como ya os ha comentado Virginia, la podéis completar esta información con el listado de siniestralidad. Y comentaros que cuando esta información tiene una extensión mayor a 3 páginas, pues encontraréis este mensaje. No se muestra esta sección debido a su extensión y se puntualiza que podéis mirar el listado del informe de siniestralidad. Y bien, en este caso también os pongo un ejemplo de en qué tablas encontraréis que se contabilizan las determinaciones de contingencia y en otras no. Pues en esta tabla, que es en el coste de la jornada según forma de contacto, pues sí, tenemos en cuenta todas las determinaciones de contingencia. ¿Y por qué diréis? Pero si esto es información del parte, ¿no? Porque aquí sí que las habéis podido tener en cuenta, ¿por qué las hemos puesto en la categoría de no informado? En el análisis por provincia también se tienen en cuenta las determinaciones de contingencia, pero en cambio en el análisis comparativo según el grado de lesión, no las hemos podido tener. Y bien, ya para acabar, pasaré al listado de siniestralidad. Es un documento Excel en el que encontraréis las 4 pestañas que ya os ha comentado Virginia. En la primera tendréis una información similar a cuando se generan los informes, la identificación de la empresa, el periodo, la fecha de actualización. Y además tenéis que tener, y además aquí se incluyen una serie de consideraciones, entre las cuales voy a puntualizar principalmente lo del tipo de parte de AT con baja, porque después lo veremos en un ejemplo que os mostraré. En el tipo de parte de AT con baja, si recordáis antes, os he dicho que para el cálculo de los indicadores no se tenían en cuenta ni los preempleados, ni los duplicados, ni las recaídas, sino que teníamos en cuenta los accidentes de trabajo con baja. En este Excel son aquellos accidentes que en el tipo de parte están codificados como AT. También os recomiendo que cuando vayáis a analizar la información que incluye el listado, que os leáis todas estas consideraciones. Bien, aquí no me voy a detener en comentar todos los campos que tiene el listado, porque como veis son múltiples. Sí que comentar
que esto se dice en las consideraciones, que aquellos campos que tienen un asterisco, como el tipo de parte, el número de expediente, lo hemos sacado del expediente, y los campos en los cuales no tienen el asterisco los hemos sacado del parte oficial. Aquí no sé si, perdona, no se ve el tipo de... Vale, en el campo tipo de parte es lo que os he dicho, lo tendrías codificado como AT, empleado, duplicado, becario y recaída, ¿vale? Porque como os he comentado antes, los becarios no los teníamos en cuenta a la hora de calcular los índices o de explotar los datos. Y ahora aquí os pongo un ejemplo. En este es el campo tipo de parte y os podéis encontrar, las empresas que tienen trabajadores en práctica formativa se podrían encontrar si generan el listado aquellos accidentes que están identificados como tipo parte B. Pues esto es un accidente que ha ocurrido en un trabajador en el cual aquí le podéis identificar, pero este accidente no estaba contabilizado en ninguna de las tablas y de los índices. Si hubierais generado el listado de siniestralidad para este CC de becarios, pues os aparecería con el mismo campo. Esto quiere decir que en el caso de que generéis por NIF este listado, en las pestañas de enfermedades profesionales y de AT sin baja, ahí sí que no tenéis identificado los tipos de parte como B. Los conoceríais en el caso de sacar el listado para esa única cuenta de cotización. Bueno, en el caso de la pestaña de AT sin baja, pues también existen diferentes campos. Perdona, aquí os quiero comentar una cosa que no lo he dicho, que también lo tenéis en las consideraciones. Veréis que en algunos casos existe la codificación del número del parte, por ejemplo, tipo de contrato, y que después nosotros lo hemos agrupado en categoría. Esto es porque para poder realizar una explotación e interpretación mejor de los datos, hay algunos campos que hemos creado nuestras propias categorías, ¿no? Pero os hemos mantenido el tipo de contrato por si después vosotros queréis hacer una explotación más detallada según vuestras necesidades, que tengáis el tipo de código del parte. Bueno, en el caso de las AT sin baja, pues aquí podéis ver los campos que se recogen, como son muchísimo menores, como ya hemos comentado. Y en el caso de las enfermedades profesionales, pues también podéis conocer la fecha, el NIF en el que se ha producido, el CC. Importante, aquí tendréis recogidas tanto las enfermedades profesionales en curso o cerradas como EP. Eso es importante, que lo tengáis en cuenta. Y como veis aquí, como está identificada con el nombre del trabajador, no está recogida bueno, no lo podéis ver, pero cuando os generéis el listado no aparece el código de la enfermedad profesional correspondiente en 4 dígitos, como sí que aparecía en el informe. Y en el caso de las determinaciones de contingencia, ¿cómo las podéis identificar? Pues serán aquellos accidentes, como en este caso, en el cual veréis la mayoría de los campos que están vacíos. Pues como no tenemos el parte, pues no los podemos conocer. Y en el caso de las EPs, pues pasaría como en este último ejemplo, pues no conoceríais ni el CNO, entonces cuando entréis en un listado y alguna contingencia tenga muchos campos en blanco, es porque seguramente es debido a una determinación de contingencia. Y ya para acabar, y no me quiero extender porque esto ya lo han comentado mis 2 compañeros, pero voy a hacer un resumen rápido de cada uno de los 4 documentos, para qué os puede servir y qué características tiene. Bueno, pues el certificado lo podéis utilizar en las plataformas de coordinación de actividades, en las licitaciones o en cualquier requerimiento en el cual os soliciten los índices, que es lo que incluye principalmente este certificado. Os ofrece una visión general y evolución de la siniestralidad, es decir, el número de accidentes que se han producido y cuál es mi incidencia. Como hemos visto, podéis personalizar el contenido. La formación a explotar corresponde a 3 años, es el año en curso más otros 2, está firmado y siempre se genera en PDF. El genérico, aquí ya nos permite caracterizar estos accidentes, ¿no? Como hemos visto, por los diferentes campos, cómo se han producido, dónde, en qué trabajadores, cuándo se han producido, en qué mes, en qué hora, en qué momento de la jornada. No está personalizado el contenido, simplemente seleccionáis los criterios para generarlo, pero el contenido es el que está establecido.
La información a mostrar corresponde a un año entero, que no tiene por qué ser natural, y la antigüedad de los datos es de 5 años atrás. Le podéis elegir si está firmado o no firmado y se genera en PDF. El personalizar, aquel ya es un análisis más específico. Incluye aquellas secciones que os puede ser más útil según las características de vuestra empresa. ¿Para qué? Para permitiros caracterizar muchísimo mejor los accidentes, ya no cómo se han producido, sino en qué colectivos, ¿no? En hombres y mujeres. El contenido es personalizable, ya habéis visto las diferentes secciones que incluye. La información es del año en el periodo inicial y permite 4 años de evolutivo, eso sí, teniendo en cuenta siempre que la antigüedad de los datos que tenemos es de 5 años enteros. Podéis firmar o no y se genera en PDF. Y ya el listado, que es una relación de todas las contingencias, tanto lo que son ATs, empleados, los que son recaídas. No se personaliza el contenido, que incluye los campos que incluye. Como os he comentado, os permitirá también realizar un análisis más específico según las necesidades de la empresa, si no está incluido el análisis de ese indicador en el contenido de nuestros informes. Corresponde a un periodo de un año, teniendo en cuenta la antigüedad, siempre es lo mismo, de los últimos 5 años enteros, no va firmado y es un archivo Excel. Y nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención en este webinario y vamos a dar paso a la rueda de preguntas. Muy bien, gracias Sonia, bueno, Virginia y Miguel Ángel. Damos paso a la ronda de preguntas que tenemos varias y algunas van en la misma dirección, procuraré agruparlas. Por un lado, se hace referencia, habéis comentado, que las horas trabajadas, hay la opción de las horas de referencia y las horas que se pueden editar. Y nos comentan tanto Lourdes como Susana que si estas horas trabajadas, en un caso pues ponen el certificado, si estas horas de media anual de horas por trabajador, se hace referencia a las horas de convenio. No sé si Virginia, por ejemplo. Sí, bueno, es lo que ya os he comentado, que nosotros por convenio no lo hemos puesto, sino es lo que marca el Ministerio según como ellos calculan sus índices de referencia oficial, que es según la encuesta esa de población activa y la que os he comentado antes. Entonces, bueno, está calculado así. Poner todas las del convenio sería, para nosotros, esto no sería operativo. Si queréis ponerlas de convenio, no hay ningún problema, la podéis editar manualmente y ponerla que vosotros queráis, ¿vale? La que hemos puesto nosotros es la que están ya quitadas las vacaciones, bajas y todo eso. O sea, que creemos que es el dato más correcto porque es como lo calcula el Ministerio. Perfecto, gracias. Luego tenemos un par de usuarios que comentan que están teniendo problemas para acceder al aplicativo. No sé, esto en todo caso que se pusieran en contacto, ¿no? Bueno, lo que habéis comentado, no sé, Virginia, si... Sí. Esto sí está dando algún problema al ser un nuevo aplicativo. Entonces, bueno, en el caso de que os pase, o sea, esto es un error. En teoría estaba solucionado. Si veis que sigue, poneros en contacto con la persona de referencia, con el RGM o el técnico, o bien escribir un mail a acceso MC Mutual, que os hemos comentado antes, que luego os pasaremos. Perfecto. Luego nos comentan, dice, veo en el glosario que habéis diferenciado los AT de tráfico. ¿Se contabilizan por separado de los AT con baja? ¿Cuáles son las características para catalogarlos así? No sé si, o por varias, bueno, Sonia, por ejemplo. Tienes el micro apagado, Sonia. O Virginia, o me lanzo yo, que esta me la sé. O Miguel Ángel, vamos. Vale, ya está. Pues nada, Jesús, lánzate.
No, a ver, hemos querido facilitar esta información porque aparece en el parte, como se ha comentado durante el webinar, que es una información que podemos explotar y creemos que es de interés dentro de los accidentes in itinere o in mission, pues que la empresa pueda saber cuáles de estos son además de tráfico. Entonces, los accidentes los clasificamos como nos dice el Ministerio, según sea en jornada o in itinere. Y en jornada cuentan los accidentes en el centro de trabajo, en otro centro de trabajo o in mission. Y estos son los que se tienen en cuenta en los índices. Y nada, lo de darle el tráfico es una información adicional para, bueno, que puede ser de interés en el caso que lo sea, de que haya pues varios y se quiera pues hacer alguna campaña en este sentido. Entonces, a ver, siguiente pregunta. ¿Quieres añadir algo más? Aquí solo matizar que era importante este indicador porque puedes tener muchos accidentes in itinere, ¿no? Pero no tienen por qué ser de tráfico, que a veces se ve, ¿no? Claro. Que no es de tráfico. Entonces, dependiendo de cómo se produzcan estos accidentes, pues quizá la forma de sensibilizar a los trabajadores es diferente, ¿no? Quiere decir que no todos los accidentes que se producen en misión tienen por qué ser de tráfico y por eso nos pareció importante facilitar esta información. Correcto, perfecto. Bien, también nos preguntan, dice en el informe personalizado, si eliges evolución de la siniestralidad con el coste, ¿no te sale el evolutivo del mismo? No sé si, bueno... Sí, ya lo contesté yo misma. No, es una sección diferente, entonces no lo hemos incluido, el coste no está incluido en el análisis de evolución. En el caso de que necesitéis todos los años, pues tendrá que hacer año por año. Exacto. Claro, sí, son secciones independientes. Vale. Después nos preguntan, a ver, hace referencia a los índices de referencia. Entonces nos dice que se hace la comparativa con empresas del mismo CENAE. Entonces, por un lado nos pregunta si se corresponde con los datos de MC Mutual, de empresas asociadas a MC Mutual, con el mismo CENAE, o si se hace referencia a nivel nacional, con las empresas del mismo CENAE, pero a nivel nacional. Y además, esta sería una pregunta, si es la comparativa con la cartera de Mutua o con todo el territorio nacional. Y la otra es si sería posible ampliar la comparativa del CENAE a 4 dígitos, que actualmente la comparativa es a 2 dígitos. Pues aquí no sé si... Vale, ya contesto yo. La comparación del índice de referencia no hace relación a nuestra cartera, sino es el índice oficial del Ministerio que publica cada año y que son o por CENAE o por sección en el caso del índice de frecuencia y de gravedad. En principio no hemos valorado incluirlo a 4 dígitos, sino a 2. No lo hemos valorado, pero bueno, lo tendremos en cuenta. Gracias. Pero bueno, aquí hay que tener en cuenta que en cualquier caso la referencia oficial es el Ministerio. Es a 2. Sí, claro. no, y que es a 2 dígitos. Por eso. Vale. También nos preguntan si los informes de siniestralidad, tanto el genérico como el personalizado, se pueden sacar y generar para cualquier periodo además del anual, es decir, mensual, trimestral, etcétera. Bueno, en el periodo, o sea, si os dais cuenta, en el certificado, siempre que habla del periodo inicial, que es el año en curso, en este caso sí que lo podéis sacar para el año 2025, sí que lo podríais sacar por meses. Para años ya cerrados, que no es el año en curso, no podríais sacar el certificado, por ejemplo, de enero a marzo del año 2023. Pero esta información sí que la podéis obtener en el informe genérico, en el cual, como ya os hemos explicado, podéis seleccionar de qué mes a qué mes lo queréis. El máximo periodo son 12 meses y no tienen por qué ser años naturales. Es decir, si ahora queréis información sobre la siniestralidad que se produjo de enero a mayo del 2023, lo obtendríais generando el informe genérico. Perfecto, gracias Sonia. De nada. Y la última pregunta, que además va a cuadrar con el tiempo perfecto, dice, a ver, en el informe personalizado mensual, bueno, entiendo que se saca, pues que sacamos un periodo de un mes, no aparecen los días de baja de los accidentes producidos en meses anteriores. Esto es correcto.
Entonces nos dice, ¿hay alguna manera de incluirlos? Y luego dice, además, si a partir de ahora sí... Uy, un poco confuso, ¿eh? ¿Hay alguna manera? Bueno, hay alguna manera de incluirlos. Respondemos primero esta. No sé si me he sabido explicar o leerla bien, ¿eh? Si no, la repito. Sí, a ver, ya que hasta ahora me he estado introduciendo horas reales. Bueno, las horas van a ser, se pueden introducir horas reales también, esto no hay problema. Solo que ahora además facilitamos la opción de poner un valor de referencia para tener una estimación, ¿no? Sonia o Exacto, Virginia, sí, 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 ¿no? lo Ahora, pueden cambiar, Sí, claro, sí, claro, lo pueden sí. cambiar. Sí, sí, ellos pueden, o sea, si queréis volver poner los que ya teníais puestos, los otros pues lo cambiáis, no hay ningún problema. Por eso, o sea, nosotros hemos puesto este para facilitar el trabajo, pero si queréis seguir poniendo el vuestro, no hay ningún problema. Lo ponéis manual y ya está. vale, pues yo, bueno, ha entrado una, no sé si lo cerramos aquí o está rápido, comentamos esta última y lo Comenta esta daríamos última. por... Aquí nos dice, nuestros clientes a menudo suelen pedirnos horas trabajadas de años anteriores para hacer el cálculo de los índices. Hasta ahora esos datos podíamos extraerlos de los informes. Ya no será posible. Bueno, esto Bueno, supongo que se es al refiere que revés, se ¿no? quedaba grabado cuando lo ponían, entiendo. En el informe antiguo sí que si Puede tú ser. introducías las horas se te quedaban grabadas. Pero de entrada las Eh, horas las pone el usuario siempre, Sí, no sí, las da pero el las ponías y informe. se quedaban, sí que es verdad que se quedaban grabadas. Entiendo que se refiere a eso. Si es así, no, ahora grabadas no quedarán, pero bueno, tú siempre tendrás ese informe que te has sacado y siempre podrás recuperar ese informe con esas horas, con lo que hemos dicho del código del CSV. O sea, entiendo, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué es esto? Puede ser. Sí, sí, puede ser. No, yo en cualquier caso que quede claro que sí, que las horas siempre es el usuario el que las introduce, que el informe, nosotros no Mm, sabemos las horas trabajadas de, claro, de ninguna claro, empresa. sí, sí. Bueno, si no es bien esto, enviarnos la pregunta y lo miramos bien, si no es bien esta la respuesta. Perfecto, pues yo lo daría por concluido aquí. No sé, ahora Miguel Ángel, si quieres hacer ya el Muy cierre. bien. Sí, Jesús, gracias. Pues entiendo que, mira, hemos acabado prácticamente en tiempo. Entendemos que os será de utilidad este nuevo aplicativo para la gestión de vuestras empresas. De todas formas, en la medida que vayáis utilizándolo, si se van generando dudas o cualquier circunstancia, pues estamos a vuestra disposición tanto de gestión del mutualista como del departamento técnico. Esperamos que os sea de utilidad y quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias por atendernos.